Ahora vamos con el tercer caso de integración. Bueno, uno de los 3 casos de integración, que es el último que faltaba por ver, por sustitución trigonométrica. Tenemos esta integral, pues recuerden, es el mismo procedimiento. Primer paso, ubicamos el número que es 1 y la variable con la que vamos a integrar, que en este caso es x. Entonces recuerden, u al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado y a al cuadrado va a ser el número, que en este caso es 1. Entonces, u es igual a x y a es igual a 1. Recuerden que le sacamos raíz a cada expresión. La raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Bueno, ahora vamos con el segundo paso. Recuerden que el segundo paso es ver nuestro formulario y hacer las igualaciones. Entonces aquí en esta integral tenemos u al cuadrado más a al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a ubicar en este formulario esta expresión, precisamente esta expresión. Entonces observamos que sería el caso número 1 de este formulario. Tenemos que la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 va a ser igual, de acuerdo al formulario, a secante de z. ¿Ok? Entonces a equivale a 1. Bueno, como equivale a 1 y está multiplicando a la secante de z, no tiene caso colocarlo. Simplemente colocamos secante de z. Tenemos la variable x, que en este caso sería u. Aquí tenemos igual a x y es igual a la tangente de z. X es igual a, que vale 1 por la tangente de z. Entonces, tangente de z. Y ahora por último, la diferencial de x equivale a esta expresión, entonces simplemente lo colocamos. Diferencial de x es igual a, que equivale a 1, simplemente colocamos secante al cuadrado de z, diferencial de z. Y nuevamente aplicamos el tercer paso. Tenemos que la raíz al cuadrado de x más 1 es igual a secante de z, lo colocamos. Ahora la diferencial de x equivale a toda esta expresión, entonces nuevamente lo colocamos. Todo esto va a ir dividido sobre la variable x, que en este caso equivale a tangente de z. Aquí tenemos una expresión que no se puede simplificar, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una conversión. Aquí tenemos secante al cuadrado de z. Nuevamente, esta expresión es una identidad pitagórica. Vamos a nuestro formulario y observando nuestro formulario tenemos identidades pitagóricas. Tenemos que la secante de z equivale a toda esta expresión. Entonces la voy a recortar. Esto va a ser igual. Ponemos la integral a la secante de z, se queda exactamente igual. Recuerden que está multiplicando esta expresión. Entonces abrimos un paréntesis y de acuerdo a nuestro formulario equivale a 1 más tangente al cuadrado de z. Cerramos paréntesis y todo esto dividido entre la tangente de z. Simplemente vamos a multiplicar esta secante a cada uno de estos términos, ¿sí? Secante de z por 1 es igual a secante de z. Colocamos secante de z. Más secante de z por tangente al cuadrado de z. Simplemente se queda en secante de z por tangente al cuadrado de z. Y todo esto va a ir dividido entre la tangente de z. Entonces, esto con esto y esto con todo esto. Lo hacemos. Sí, aquí simplemente es álgebra. Aquí se puede simplificar con otra identidad trigonométrica. Ahorita la voy a enseñar. Y aquí, bueno, esta tangente con esta tangente están multiplicando y a la vez están dividiendo. Se puede hacer leyes de los exponentes. Entonces, recuerden que cuando se dividen, se restan. Entonces, aquí tengo un exponente 2 y aquí un exponente 1. Entonces, sería 2 menos 1 va a ser igual a 1. Entonces, va a ser tangente elevado a la 1, ¿no? Entonces, por esta parte ya quedó. Ahora, aquí tenemos una identidad. Es una identidad por cociente. Secante de z sobre tangente de z. Entonces, nuevamente vamos al formulario. Ya una vez que aquí tenemos las identidades por cociente, tenemos que ubicar cuánto equivale secante de z sobre tangente de z. Tenemos que la secante de z dividido entre la tangente de z equivale a la cosecante de z. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Entonces, simplemente esta expresión es la que vamos a sustituir aquí. Entonces, voy a recortar esta parte y hacemos los cambios que les acabo de mencionar. Dijimos que esta expresión, aquí la tenemos. Entonces, colocamos cosecante de z más, aquí dijimos que por leyes de exponentes quedaba secante de z multiplicado por la tangente de z. Y todo esto por la diferencial de z. Y ahora bien, aquí tenemos integrales directas. Entonces, al tener integrales directas, es decir, mucho más fácil de integrar, vamos nuevamente a nuestro formulario de integrales.
Y vamos a buscar la integral de la cosecante de z. Entonces, la integral de cosecante de z la debemos de tener por aquí. Ah, mira, aquí están. La integral de la cosecante de z es igual a esta expresión, ¿no? La secante de z por la tangente de z, vamos a buscarla aquí. Aquí la tenemos, es la fórmula número 11. Esto va a ser igual logaritmo natural de la cosecante de z más... menos, dice menos la cotangente de z. Y todo eso va a ser igual a más la integral de esta expresión. La integral de esta expresión, aquí la tenemos, que es igual a secante de z. Ya una vez que tengamos esto, vamos a regresar a la variable de x. Pero tenemos un pequeño problema. Aquí la secante de z lo podemos sacar de aquí, pero la cosecante y la cotangente no la podemos sacar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, simplemente vamos a utilizar nuevamente nuestras identidades trigonométricas. Antes de eso, vamos al cuarto paso, que aquí tenemos rápidamente que la secante de z equivale a esta expresión. Bueno, lo voy a colocar. Ahora la cosecante y la cotangente. Bueno, vamos con las identidades trigonométricas. Y en nuestras identidades trigonométricas nos vamos a funciones. Bueno, entonces, tenemos que la cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa en este caso sería esta expresión. Y el cateto opuesto sería u, ¿no? En este triángulo. Es el triángulo que escogimos anteriormente. Entonces, si nosotros queremos regresar a las variables, entonces tenemos que nuestra hipotenusa sería esta expresión, que básicamente sería raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Entonces colocamos cosecante de z va a ser igual a la hipotenusa x al cuadrado más 1. ¿Sí? Dividido entre el cateto opuesto. El cateto opuesto en nuestro triángulo es u. Y u, recuerden que valía x, ¿no? Entonces todo esto dividido entre x. Vamos con la cotangente. Aquí la cotangente dice que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces el cateto adyacente en nuestro triángulo es la letra A. Y recuerden que la letra A habíamos dicho que equivale a 1. Entonces cotangente de z va a ser igual 1 dividido entre el cateto opuesto. El cateto opuesto es u y u habíamos dicho que equivale a x. Y nuestro resultado finalmente sería logaritmo natural de la cosecante de z, que equivale a raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Todo esto sobre x menos 1 sobre x. Cerramos y más la secante de z, que ya habíamos dicho que equivale a raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, más la constante c. Aquí simplemente simplificamos, aquí son los mismos denominadores. Y finalmente tenemos nuestro resultado. Este es el resultado de toda esta integral. Simplemente sencillo, ¿no? Entonces, con esto hemos concluido los 3 casos de integración por sustitución trigonométrica. Espero les haya ayudado, les haya servido. Si tienen alguna duda, no duden ponerlo en los comentarios, de verdad. Voy a hacer más ejercicios como estos y espero contar con su apoyo. Estos ejercicios de verdad lo quiero hacer de manera muy sencilla, muy metódica. Bien requieren a veces análisis, pero lo voy a tratar de hacer de una manera robotizada, mecánica, ¿sí? Entonces, por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima.